Recording in progress. Bien, retomamos este curso bíblico dedicado al Evangelio según San Lucas, a cargo de quien les habla. Pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. En mi presentación con la debida adaptación seguiré la estructura y el contenido del reconocido biblista y teólogo italiano don Claudio Dolio en Bible Claret, el Evangelio según San Lucas. El tema es los episodios en el templo. Lucas capítulo 2, versículos 51 al 52. Dejo de compartir pantalla y vamos al texto. El Evangelio de la Infancia, escrito por San Lucas, destaca la obra del Evangelio. La revelación de Jesús involucra a las personas que acogen el anuncio y lo transmiten a los demás. Es la experiencia que vivió en persona el evangelista Lucas y lo describe acerca de María, que aceptó la palabra y llevó la palabra a Isabel. Lo describe acerca de los pastores que recibieron el evangelio del nacimiento de Cristo, el Salvador, el Señor, y después de verificar que las cosas estaban así como se les había anunciado, ellos a su vez anuncian a los demás lo que han descubierto. Cuando se cumplieron los 8 días después del nacimiento, el niño fue circuncidado y se le dio el nombre de Jesús. Así había sido llamado por el ángel. El nombre significa Dios salva, Yeshua. El Señor interviene para salvar a su pueblo. Cuando se cumplieron los 40 días prescritos por la ley, el niño es redimido. Otro episodio que narra Lucas es la presentación en el templo, que sin embargo coincide con el rito de la purificación de la madre, que tenía lugar 40 días después del nacimiento, y el rescate del hijo primogénito. De hecho, sin embargo, Lucas no nos cuenta este ritual judío. Después de haber dicho que José y María van al templo a realizar estos ritos, narra otra cosa. Narra el encuentro con un hombre llamado Simeón, una figura simbólica ligada al entorno de los pobres del Señor, cercano a Zacarías e Isabel. Simeón es uno que espera la redención. Recibió el Espíritu, la promesa de que no moriría sin haber visto la presencia del Mesías. Y ese día, casualmente, inspirado por el Espíritu, va al templo y reconoce a Jesús. Tratemos de imaginar la escena. Estamos en la explanada del templo, una gran plaza inmensa abarrotada de gente. Y en medio, yendo y viniendo, están estas dos personas, una pareja joven, con un niño en brazos. Este hombre anciano, el texto no dice que es un anciano, lo deducimos del contexto. Todo hace pensar que fuese un anciano. Simeón, en medio de la multitud, identifica a estas dos personas. Y ese niño en brazos de la madre, en ese niño reconoce al Mesías. Lucas pone en boca del anciano Simeón otra canción, otro cántico. Nos preguntamos, ¿otro texto de la comunidad judeocristiana? La nota de la Biblia de Jerusalén a Lucas 2:29 dice: a diferencia de los cánticos precedentes, este parece haber sido compuesto por Lucas mismo, en especial valiéndose de textos del profeta Isaías. ¿Qué dice el anciano Simeón en este cántico? Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu siervo muera en paz o vaya en paz. Ahora puedes dejarme ir en paz, porque tu promesa se ha cumplido y mis ojos han visto tu salvación. Se usa un término especial, soterion. No es el genérico sotería, mucho más frecuente. Lucas usa este término, que significa salvación. Lucas
usa este neutro para indicar el hecho concreto, obrado por Dios para salvar al pueblo. Mis ojos han visto el evento de la salvación que has dispuesto ante todos los pueblos. Tú la has preparado frente a todos los pueblos. Es una luz que ha de revelarse a todos los pueblos. Lucas usa la palabra apocalipsis, que significa justamente revelación. Este niño es una luz que se revela a las naciones, que quita el velo, apocalipto, quita el velo de los ojos de las naciones, que son todos los demás pueblos, no solo Israel. Este niño es la gloria de Israel, que es su pueblo. El anciano Simeón es una figura simbólica porque él encarna en sí al viejo Israel. Es el pueblo de Dios que va al encuentro de su Señor y en el templo, después de encontrarlo, lo reconoce. El antiguo Israel reconoce la gloria y la luz en Jesús y no lo guarda para sí mismo, sino que reconoce que este niño ilumina, revela a Dios a todos los pueblos. Así como el viejo Zacarías recupera su voz en el nacimiento de su hijo, ¿recuerdan? Para preparar al que es la palabra por excelencia, así también aquí el anciano Simeón, que no es un sacerdote, que no realiza ningún rito sobre Jesús y simplemente lo reconoce, abre la perspectiva de la salvación a todos los pueblos. Y también a María, la madre, le revela la importante presencia de este niño. Como Isabel le había dicho a María que estaba esperando un hijo y que ese niño es el Señor, ahora Simeón le explica a María otro detalle. Mira, le dice, este niño está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten, será signo de contradicción. Es una señal de contradicción, porque de él se puede decir bien y mal, una cosa y la contraria. Este niño servirá para manifestar claramente los pensamientos de todos. Y en cuanto a ti, anuncia Simeón a María, una espada, la de la palabra de Dios, te atravesará el corazón. Haber aceptado la palabra no te dejará inmune a una implicación efectiva e incluso a un gran sufrimiento. Haber acogido el proyecto de Dios te envuelve de lleno en esta historia. El padre y la madre de Jesús estaban admirados de lo que se decía acerca del niño. Es probable que en un primer momento María se asustara al ver acercarse a esta persona que le toma el niño de los brazos. ¿Qué quiere?, se pregunta María. Quiere alabar al Señor. ¿Pero qué vio en este niño? Ya lo dijimos, la revelación de Dios para todos los pueblos. Y al hombre Simeón se le une una mujer, Ana. Viene calificada como profetisa, que se quedó viuda de joven y ahora, con 84 años, se dice que vive en el templo día y noche sin salir nunca. Debe ser un personaje parecido a un vagabundo, una mujer que vive en el templo, que no tiene casa. Decir que está en el templo significa que duerme bajo los pórticos. Es una figura extraña, es una mujer pobre, probablemente una mendiga, pero sabia y previsora, sabia y previsora, que sabe ver más allá de lo que ven los demás. Espera el consuelo de Israel y reconoce en ese niño al esperado del pueblo. Y habla. Una vez más, Lucas insiste en esta dimensión del evangelio anunciado. Ana le habla a todos los que encuentra sobre el niño, del significado de ese niño. Lucas 2, 39 al 40 dice, cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y el favor de Dios lo acompañaba. Son dos versículos de transición que le sirven a Lucas para presentar la normalidad de la vida. Todo se reanuda de manera normal. ¿eh? Y el niño crece en un ambiente remoto allá en el pueblito de Nazaret. La historia se reanuda a los 12 años,
Cuando el niño tiene 12 años y se hace mayor, que es la edad propia, según la ley canónica judía, en la que se convierte en un bar mitzvah, es decir, en un hijo del precepto. Y los padres pueden regresar a Jerusalén en la peregrinación de Pascua. Se esperaba que los judíos piadosos fueran a Jerusalén al menos una vez al año, en una de las festividades de peregrinación, que como sabemos las más importantes eran tres: Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Especialmente Pascua podría ser una buena ocasión para la peregrinación al templo. Y no habiendo ido allá porque el niño era pequeño, cuando cumple 12 años van con toda la caravana de peregrinos a la ciudad santa. También este episodio es narrado por Lucas con una importante intención teológica. No es simplemente una anécdota de crónica, es un atisbo, un destello de los 30 años de vida no documentada de Jesús. Cuando alcanza la mayoría de edad y realiza el rito que lo constituye en hijo del precepto, Jesús toma conciencia de su propia persona, de su propia vocación, de la misión que el Señor espera de él. Su padre José le entrega el rollo de la ley y le dice básicamente: de ahora en más eres grande, eres responsable, tienes que poner en práctica la ley de Dios. Cuando se acaba la fiesta y regresan a su pueblo, el niño permanece en Jerusalén. La caravana es de gente conocida y por un día de caminata los padres no notan la ausencia de Jesús. Cuando por la noche lo buscan, no lo encuentran, pero ya se han alejado un día de Jerusalén. No pueden regresar de noche, porque es peligroso. A la mañana siguiente regresan, pero demoran un día para llegar a Jerusalén. Es tarde, por lo tanto no pueden buscarlo. Al tercer día, dice Lucas, comienzan a buscar a Jesús y lo encuentran en el templo. Se había quedado allí, entre los doctores. Imaginemos por un momento a este chico inteligente, muy interesado en asuntos religiosos, y que encuentra en el templo algunos grandes profesores que explicaban la escritura de una manera espléndida. Él solía ir a la sinagoga en Nazaret, un pueblito, y el predicador de la sinagoga de Nazaret debería ser un pobre hombre que sabría pocas cosas. Explicaba lo mínimo indispensable. ¿Quién sabe cuántas preguntas tenía este niño inteligente, investigador? En Jerusalén encontró personas competentes, capaces de dar respuestas a sus grandes preguntas, y se sorprendieron estos escribas expertos al encontrar un niño tan inteligente, capaz de hacer preguntas tan profundas. No confundamos esto con una presentación que pone a Jesús sentado en una cátedra mientras los doctores de la ley aprenden. No, es un chico muy dotado que se interesa y hace preguntas serias a los escribas. La pérdida de Jesús dura 3 días. Estamos en el contexto de una fiesta de Pascua. Cuando lo encuentran, su madre le hace una pregunta que tiene un tono muy delicado de reproche. Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo, angustiados, te anduvimos buscando. Y Jesús le responde de manera extraña: ¿por qué me estaban buscando? Pero es la cosa más lógica de este mundo, que los padres, habiendo perdido a su hijo, se angustiaran y lo buscaran. Detrás de este diálogo debemos entender una otra intención teológica del narrador. La pregunta que hace María es la pregunta de la comunidad cristiana en Pascua, en la futura Pascua, la de la muerte de Jesús, que desaparece por 3 días. Se ha perdido. Y la pregunta que se hacen los cristianos, los primeros cristianos, después del drama de la cruz es: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste esto? Se preguntan los discípulos y las mujeres que tanto querían a Jesús. Nos habíamos entusiasmado con tu presencia, con tus palabras, tus prodigios, tu misericordia, tus gestos tan humanos y tan divinos. ¿Será posible que hayas tenido que morir de esta manera? No, Señor, no puedes hacernos esto. ¿No te das cuenta de la angustia que experimentamos con tu pérdida? La respuesta de Jesús
es una contrapregunta. Pero, ¿por qué están angustiados? ¿No saben que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Es lo que me acaba de decir José hace 3 días. Debes cuidar las cosas de Dios, le dijo José cuando recibe la bar mitzvah al niño, cuando se convierte en hijo del precepto. Y yo lo hice, dice Jesús. Me empecé a ocupar de las cosas de mi Padre. María le dice, tu Padre y yo te estábamos buscando. Jesús dice, yo tengo que quedarme en casa y cuidar de las cosas de mi Padre con mayúscula. Jesús revela que él sabe que José no es su padre. No es una ofensa, sino una indicación de su conciencia y de su autoconocimiento. Lucas de esta manera quiere presentarnos cómo, desde el principio, Jesús es consciente de su naturaleza y su misión. Esto no quiere decir que lo supo todo de inmediato, sino que siendo un verdadero hombre ha ido madurando, ha ido creciendo. Y también, por supuesto, creció en la autoconciencia de sí mismo. No sabríamos decir cómo nosotros hemos tomado conciencia de nosotros mismos. ¿Cuándo hemos comprendido el significado de nuestra vida? Pero ¿quién de nosotros podría decirlo así con tanta claridad? ¿Y pretendemos decirlo de una persona única como Jesús? No conoce todo desde el principio Jesús. Crece en edad, en sabiduría y en gracia, dice Lucas. Y siendo un hombre verdadero, crece y comienza a entender. Escucha la escritura, como lo estamos haciendo nosotros, la medita y trata de comprenderla. Y pide ayuda a los que más saben para entenderla mejor. Y cuando por primera vez llega al esplendor del templo y se encuentra con los maestros de la ley, permanece fascinado, permanece en las cosas de Dios, su Padre, con mayúscula. Dice Jesús, les dice a María y José, es necesario que yo esté. Es la misma respuesta que en el capítulo 4, al final del Evangelio, después de la Pascua, se da por 3 veces a los discípulos. En la mañana de Pascua, en la tarde de Pascua. Dirá a las mujeres, recuerden cómo les había dicho cuando aún estaba en Galilea. Todo esto debe suceder. Es necesario que suceda. También se lo dirá a los discípulos de Maús. Lentos de corazón, no sabían que era necesario pasar por esta situación, que yo debía pasar por esta situación. Y al anochecer en el cenáculo, nuevamente, el resucitado les dice a los apóstoles, ya se los había dicho, que debía pasar por esta situación, que era necesario que el Mesías pasara por estos sufrimientos para alcanzar la victoria. El episodio de la pérdida y del hallazgo en el templo durante una fiesta pascual es una anticipación teológica de lo que sucederá en la Pascua de la muerte y resurrección de Jesús. Los padres encarnan a la comunidad que sufre el drama de la pérdida de Jesús y que se regocija en el nuevo encuentro. El significado central es que debemos llevar a cabo el proyecto de Dios. ¿Lo entendamos o no lo entendamos? Ya lo vamos a entender en su momento. Si seguimos el modelo de María y de José. Dice el texto de Lucas, los padres no entendieron lo que les había dicho y sin embargo la madre conserva estas cosas y las medita. Es otro versículo de transición que cierra la historia de la infancia, que dice, que concluye diciendo, se quedó con ellos y fue a Nazaret. Y volvió a Nazaret. Jerusalén está en las montañas a 800 metros sobre el nivel del mar. Y por lo tanto, incluso si ellos van hacia el norte, en realidad bajan hacia Nazaret. Y Jesús estaba sometido a ellos. Por un instante, en Jerusalén, Jesús comenzó a dar prueba de su conciencia divina, pero, continúa diciendo Lucas, siguió estando sujeto a sus padres. La madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí está la actitud correcta del discípulo. Una custodia fiel, constante. Es el corazón que medita la palabra, que no la entiende,
pero la medita y la guarda, hasta que un día, en algún momento, se le abren los cielos, se revela, es un apocalipsis, una revelación, y la comprende. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Y con este verso sintético que presenta la humanidad de Jesús en crecimiento, Lucas termina el Evangelio de la infancia. Inmediatamente después, en el capítulo 3, comienza, en paralelo ya con los otros sinópticos, Marcos y Mateo, la narración de la manifestación pública a Israel, en el momento en el que Juan el Bautista, adulto de 30 años, comienza su predicación. Fin de la presentación.